Hola a todos. En esta presentación, mi compañero Rodolfo Rojas y una servidora Vanessa Champo vamos a estar hablando de la relación entre comportamiento y salud. Vamos a darles un breve paso de los conceptos que encontramos más importantes y cómo entendemos esta relación de comportamiento y salud a lo largo de los temas que presentaremos. Ahora pasaremos a ver la relación entre comportamiento y salud. Como hemos visto en las lecturas, existen varios modelos que intentan dar cuenta entre la relación que existe entre la salud y la personalidad de los individuos, lo que se llamarían modelos cognitivos, y algunos de los problemas con estos modelos son la escasa capacidad predictiva que presentan, los resultados incongruentes y el excesivo peso que depositan en las variables cognitivas. Para resolver estas situaciones, como alternativa a estas propuestas, están los modelos centrados en los rasgos de personalidad, propuestos por Schultz y Rittenhouse en 1990, los cuales intentan explicar la relación entre el comportamiento y la salud a partir de los rasgos temperamentales de un individuo. En el caso de estos modelos de explicación causal de personalidad y salud, tenemos tres, que son la personalidad induce hiperactividad, dos, la predisposición conductual y tres, la personalidad como determinante de las conductas agresivas. ¿En qué consiste el modelo de personalidad que induce a la hiperactividad? Según este modelo, la reactividad fisiológica está determinada por la evaluación de las situaciones como más estresantes de lo que en realidad son, o bien porque las conductas realizadas por estos individuos producen elevadas respuestas simpáticas o neuroendocrinas, como podemos ver en esta imagen, que es el modelo de hiperactividad inducida por rasgos de personal adaptado por Schultz y Rittenhouse. Como mencionamos, tenemos la personalidad, después la persona hace la valoración del estrés e inmediatamente vemos como resultado la hiperactividad fisiológica y lo que este tipo de hiperactividad fisiológica representa un riesgo para la salud, es decir, que esta hiperactividad puede generar comportamientos que ponen en riesgo la salud del individuo. Continuando con la explicación de este modelo, entendemos que la hostilidad es un elemento tóxico del patrón de conducta tipo A, puesto que dicha característica es la que genera sentimientos de ira, los cuales a su vez están asociados con un aumento del sistema nervioso simpático responsable de la depresión diastólica. En los trabajos realizados por Schultz y Rittenhouse en 1990 se ha comprobado que los individuos hostiles se caracterizan por presentar conductas de desconfianza e irritabilidad que desencadenan en reacciones de hipervigilancia asociado a la vasoconstricción del músculo y aumento del Nordan y de la testosterona, lo que puede explicar efectos nocivos tales como la elevación de la tasa cardíaca, la presión sanguínea, la agregación plaquetaria, el endurecimiento de las arterias y todos estos factores implicados en el riesgo a sufrir trastornos cardiovasculares. Por otro lado tenemos la predisposición de la conducta, que sostiene básicamente que las disposiciones de personalidad asociadas con riesgos de enfermedad pueden ser solo marcadores de alguna debilidad física innata o anormalidades orgánicas que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad. Los postulados de este modelo son dos. Uno, la disposición de personalidad tiene un fuerte origen constitucional y dos, la predisposición constitucional aumenta la susceptibilidad a los patógenos externos y o al daño degenerativo de los órganos. El último modelo que mencionamos es la personalidad como determinante de conductas agresivas. Este tercer modelo propone que los rasgos de personalidad confieren mayor riesgo de enfermedad, pues exponen a los individuos a situaciones y circunstancias riesgosas. Los tres modelos no tienen por qué constituir explicaciones individualizadas, sino que mantienen efectos bidireccionales y recíprocos. En ese sentido, una disposición genética a la infección
puede desarrollar un estilo cognitivo pesimista, lo cual a su vez puede llevar al individuo a desarrollar conductas de riesgo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cualquiera de estos tres pueden estar implicados y una persona puede presentar estos tres tipos de trastornos. Considerando todo lo anterior, adquiere relevancia la cuestión sobre el papel que juega la personalidad en la predisposición y posterior desarrollo del trastorno, así como la evolución de este y el modo en que se afronta el mismo, por lo que surgen las siguientes preguntas. ¿La personalidad está asociada con ciertos patrones de respuesta psicofisiológica? ¿Qué patrones psicofisiológicos regulan la predisposición a la enfermedad? ¿Personalidades diferentes se hallan inextricablemente asociadas con enfermedades diferentes? La psiconeuroinmunología ha realizado estudios que sostienen la hipótesis que el sistema nervioso control central puede influir en la función inmune y que, por tanto, muchos factores psicológicos están implicados en factores causales que afectan la susceptibilidad de la enfermedad. Por lo que podemos concluir que es importante conocer cómo funcionan los componentes esenciales de nuestro sistema inmune, cómo se relacionan estos con los sistemas fisiológicos de nuestro organismo, para que finalmente podamos comprender cómo se puede estudiar la relación entre la personalidad, el sistema inmune y sus implicaciones en la psicología de la salud. En temas de salud y psicología se han tratado de explicar de muchas formas cómo se vincula la personalidad con la enfermedad. Y hay demasiadas visiones o aproximaciones para poder comprender este comportamiento. En este punto vamos a hacer una aproximación ecológica hacia la personalidad y la enfermedad. Muchos profesionales que trabajan con personas que tienen algún padecimiento podrían comentarnos que los factores que influyen en la aparición y curso de las enfermedades son tan variados y numerosos como complejos. En este caso, para poder dar respuesta a las reacciones psicológicas que experimenta un enfermo, es necesario que se establezca un marco teórico que sea capaz de situar las variedades e interrelaciones de todos los factores en los que está inmerso el paciente, por lo cual existen varios modelos teóricos, como el modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, el cual tiene una aproximación ecológica de la personalidad. En la imagen que vemos al lado derecho, estaremos viendo el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es como un sistema en donde podemos ver a la persona que está envuelta por un microsistema, después tenemos un exosistema y después tendríamos el macrosistema. En ese sentido, el número 1 se llama microsistema o mesosistema y a continuación vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas, que es importante para que los entendamos para que cuando queramos establecer el marco teórico para un estudio de personalidad y enfermedad, este podría sernos muy útil. ¿En qué se basa este modelo del que hablamos? El postulado básico de Bronfenbrenner es que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, con lo cual la observación en ambientes de laboratorio o situaciones clínicas nos ofrecen poco de la realidad humana. Lo original desde los postulados de Bronfenbrenner es tener en cuenta el ambiente ecológico. Es importante destacar que Bronfenbrenner insertó este concepto. Por lo siento que se debe considerar el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos, los cuales también son cambiantes. Por lo que el paciente irá adaptándose a los ambientes que lo rodean y forma parte de su vida cotidiana y viceversa. Y por lo que de aquí podremos obtener, como ya mencionamos, la primera parte es el microsistema, que es el nivel más cercano al sujeto e incluye los comportamientos, roles y relaciones característicos de los contextos cotidianos en los que éste pasa sus días. Es el lugar en el que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo y sus amigos. Como podemos ver aquí, esta es una simulación de un paciente oncológico y podemos ver que la primera parte o el microsistema de este paciente son la familia, amigos, el trabajo
y el médico, que son como el primer punto de contacto del paciente. Después tenemos el mesosistema, que según Bronfenbrenner, en 1979, comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente: familia, trabajo y vida social. Es por tanto un sistema de microsistemas. Se forma o amplía cuando la persona entra en un nuevo entorno. En este segundo nivel deberíamos evaluar 3 bloques de interrelaciones: las vinculadas al flujo de información, las relacionadas con la potenciación de conductas saludables y la asociación con el apoyo y las asociadas, con el apoyo social. Como aquí podemos ver al paciente oncológico, entonces se ven como las interrelaciones entre familia, trabajo, escuela, asociaciones, consulta hospitalaria, pacientes, compañeros, amigos. Entonces es una relación, si ven, se está ampliando más el entorno y su interacción es más amplia. Después tenemos el exosistema, y que se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en el desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan o lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en el entorno: lugar de trabajo, pareja, grupo de amigos, etc. Finalmente, y situándonos en un plano más distante pero igualmente importante, es necesario tomar en consideración la influencia de los factores ligados a las características de la cultura y momento histórico-social en lo que se está desarrollando la enfermedad de este individuo, y a esto le llamaríamos macrosistema. Al revisar todo lo anterior, podemos entender que podemos aplicar el modelo económico para hacer un análisis de esta vinculación entre conducta, comportamiento y personalidad con enfermedad. El modelo ecológico presenta una serie de componentes que son conceptos familiares en muchas disciplinas, como las ciencias sociales, políticas, de la conducta, etc. La novedad que aporta es la atención que se presta a las interacciones ambientales, micro, meso, exo y macrosistema, y el impacto que éstas pueden tener sobre las personas y su desarrollo psicológico. Es importante tener estos conceptos presentes o tener este tipo de modelo ecológico presente, dado que con estos estudios y con la revisión que hemos hecho podemos determinar que la forma en que una persona afronta una enfermedad intervienen muchos factores, tanto como su personalidad, como todo lo que forma parte de su contexto. Compañeros, en este apartado estaré hablando del modelo biopsicosocial, el cual goza de gran aceptación en la actualidad y básicamente nos dice que la salud y la enfermedad están determinados por distintos factores con distintos orígenes, pero que principalmente están divididos en 3 factores: factores psicológicos, factores sociales y factores biológicos. Podemos decir que lograremos entender el concepto de salud si lo vemos como un proceso que se alcanza cuando se puede lograr una armonía entre los 3 factores antes mencionados, a la vez que esto también forma una realidad, la cual puede ser considerado como una red de procesos íntimamente interconectados. Dentro de los factores psicológicos podemos encontrar pensamientos, emociones y hasta las creencias personales, así como las situaciones que podamos estar viviendo en determinado momento. Es importante no dejar de lado ni restar la importancia a ningún aspecto, por muy insignificante que éste pueda parecernos. Dentro de los factores biológicos podemos encontrar causas que son de origen físico, ya sea debido a alguna falla orgánica, o también podemos adjudicarlos a la carga genética de un individuo en particular. En tiempos recientes hemos podido concluir que los genes tienen un rol muy importante en la aparición de ciertas enfermedades, tanto las que afectan al cuerpo como las que afectan al cerebro. Dentro de los factores biológicos podemos encontrar causas que son de origen físico, ya sea debido a alguna falla orgánica, o también podemos adjudicarlos a la carga genética de un individuo en particular. En tiempos recientes hemos podido concluir que los genes tienen un rol muy importante en la aparición de ciertas enfermedades, tanto las que afectan al cuerpo
como las que afectan al cerebro. Por otro lado, los factores sociales nos hacen ver que si contamos con una estructura social o familiar adecuada, esto tendrá gran repercusión en la prevención y recuperación de las enfermedades y trastornos. Incluso influye en la adquisición de buenos hábitos de salud, así como la mejoría del estado emocional de personas afectadas por enfermedades. Por otro lado, los factores sociales nos hacen ver que si contamos con una estructura social o familiar adecuada, esto tendrá gran repercusión en la prevención y recuperación de las enfermedades y trastornos. Incluso influye en la adquisición de buenos hábitos de salud, así como la mejoría del estado emocional de personas afectadas por enfermedades. Continuando, debemos tener una perspectiva amplia, donde podamos integrar estos factores y sus interacciones. Y sobre todo debemos saber que este modelo se enfoca mucho en los aspectos preventivos, así como en la promoción de la salud humana. Y ya que nos referimos a esto, debemos saber que hay 3 tipos de prevención. La primera de ellas es la prevención primaria, la cual se refiere a las actividades encaminadas a impedir o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad, así como a proteger y promover la salud. Después tenemos la prevención secundaria, la cual consiste en las acciones dirigidas a evitar la enfermedad una vez que los síntomas ya se han anunciado, aunque el síndrome como tal todavía no lo está. Y por último tenemos la prevención terciaria, consistente en los procesos de tratamiento y rehabilitación cuando los síntomas clínicos ya... Sabiendo todo esto, es obvio que todos necesitamos un medio social concreto que nos brinde la oportunidad de desarrollarnos. Y aquí es importante mencionar que dependiendo de la geografía y la sociedad donde nos desenvolvamos es cómo nos va a afectar. Por citar un ejemplo, en las sociedades latinoamericanas un número significativo de enfermedades y muertes está causada por condiciones de vida precarias, mientras que en países más avanzados el desarrollo tecnológico y urbanístico generan problemas cada vez más graves que van ligados a estos procesos, ya sea por la industrialización o la utilización masiva de vehículos, el crecimiento urbano. Toda la contaminación generada por estos procesos nos afecta. Así que podemos decir que dependiendo de dónde vengamos, es la manera en que el ambiente nos va a afectar directa o indirectamente a la salud. Ahora pasaremos a analizar las perspectivas contemporáneas sobre los desórdenes de personalidad. Las principales son 8, si son las que estaremos analizando, y estas son las siguientes. En primer lugar, tenemos a la perspectiva del rasgo, y que es la que menos atención dirige hacia las variables ambientales. Más bien está relacionada a una perspectiva individualista y le da a la personalidad una mayor presencia que a otros factores. Después seguimos con la perspectiva interaccionista, la cual parte de la consideración de la persona y el entorno como unidades separadas que tienen interacciones entre ellas. Se puede decir que el objetivo de esta perspectiva es encontrar las relaciones de causa y efecto entre las personas y su entorno. Seguimos con la perspectiva sistémica, cuya característica principal es la consideración holística tanto de la persona como del entorno. Por otro lado, la perspectiva transaccionalista, como menciona Altman y Rogoff en 1987, enfatiza el estudio de unidades de análisis holísticas definidas en términos de aspectos psicológicos contextuales y temporales que resultan inseparables. Continuamos con la perspectiva cognitiva, la cual se refiere al uso cotidiano del conocimiento sobre la condición humana. Después tenemos la perspectiva factorial, dentro de la cual podemos encontrar 5 factores: el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la responsabilidad. Después está la perspectiva evolutiva, que expresa que para un éxito evolutivo de la persona
depende de sus propias características y potencialidades, así como también del entorno en que se desenvuelve. Y finalmente tenemos la perspectiva del neurodesarrollo, que como su nombre lo indica, habla sobre la vinculación entre las sensaciones que puedan surgir de las conexiones neuronales dadas en determinadas situaciones.